Vamos a... Siempre en mi primera clase, antes de introducir el contenido, me gusta dar una charla o presentación sobre lo que son las normas APA, para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que significan, cómo se aplican, qué elementos conllevan las normas APA cuando les piden trabajos académicos como ensayos, informes o proyectos de investigación. Las normas APA no son solamente las citas bibliográficas, que eso es algo que nosotros tendemos a pensar cuando automáticamente, cuando nos hablan de normas APA, automáticamente pensamos en bibliografía. ¿Okay? Entonces yo voy a hacer la presentación, esto es lo más nuevo que hay a nivel académico. Voy a poner la presentación en el campus y la grabación para que ustedes pues la tengan disponible y si quieren compartirla con compañeros o personas que estén necesitando del uso de las normas APA, pues también claro que lo pueden compartir. ¿De dónde nace este término APA? Bueno, nace del American Psychological Association. Un grupo de expertos académicos decidió que era necesario tener unas normas o criterios estandarizados para la presentación de trabajos académicos, sean ensayos, informes o proyectos. ¿Okay? Entonces vamos a homogeneizar esto porque cada uno está haciendo las cosas con un formato diferente. Entonces eso nos dificulta el poder dar directrices para que las personas las sigan y el poder evaluar esos trabajos. De ahí surge esto. ¿Okay? El objetivo de esta presentación es que ustedes comprendan cómo usar de manera adecuada las normas APA en la elaboración de documentos académicos, ensayos, informes y proyectos. Si se fijan, es plural, es normas, porque no solo es una cosa, son varias cosas. Y ese conjunto de cosas son normas. Eso nace hace mucho tiempo, por primera vez en el año 1929. Se empieza a hablar de normalizar o estandarizar o tener reglas para poder desarrollar trabajos académicos. ¿Quién lo hizo? Un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocio. ¿Qué es lo que busca al final? Facilitar a través de un manual a las personas que deseen utilizar estas normas para sus trabajos y a las personas que evalúan estos trabajos. Y obviamente también facilitar la comprensión de la lectura, que tenga un orden, que tenga un sentido el trabajo que estamos presentando. Y si se fijan, la primera edición, o sea, el primer manual fue en el año de 1952. Pero vean cuando veníamos comenzando a hablar de normas APA, en 1929. 23 años después sacaron la primera edición. Al hacer la primera edición y a las personas comenzar a utilizar estas normas, se van dando cuenta este grupo de expertos o de personas que manejan las normas que hay que ir haciendo mejoras, hay que ir incorporando cosas. Entonces la segunda edición sale en el año 1974. 22 años después. La tercera edición en 1983. ¿Okay? 9 años después. Si se fijan, no hay un término de años entre una y otra. No es decir, cada 10 años voy a actualizar las normas. No. La cuarta edición en 1994. Estamos hablando de 11 años. La quinta edición en el 2001. La sexta edición en el 2009. Y la séptima, que es la que estamos usando actualmente, estamos en el año 2021, pero son todavía válidas, es la séptima edición. Entonces, entre la sexta y la séptima hay 10 años. Cuando hagan la octava edición,
No sabemos cuántos años van a pasar. Lo que sí sabemos es que este manual va a estar más actualizado. ¿Ok? Porque se van encontrando cosas que se deben mejorar. Entonces llevamos esta séptima edición. Ahora estamos en esta séptima. Entonces las normas APA incluyen todos estos parámetros que vamos a ver a continuación. Repito y lo recalco. No solo es citar bien la bibliografía, eso es un pequeño componente. El tipo de papel. ¿Qué tipo de papel electrónico, obviamente, voy a utilizar para las normas APA? Carta. Ese es el aceptado. No vale que usted use una 4 que viene por defecto en Word, un oficio, un A3 o cualquier otro tamaño. Tiene que ser tamaño carta. Entonces usted tiene que asegurarse que su documento es tamaño carta. Los márgenes, 2.54 en todos los bordes. Borde superior, 2.54, borde inferior, 2.54, borde izquierdo, 2.54 y borde derecho, 2.54. La sangría. El concepto de sangría, para que lo entendamos, es que en la primera línea que vamos a escribir, antes de comenzar a escribir, donde se pone el cursor de Word, yo tengo que dejar 5 espacios y luego comenzar a escribir. Esos 5 espacios los puedo hacer con la barra espaciadora del teclado de mi computadora, que es la barra que está en la parte inferior y es la barra más larga, que tiene una forma rectangular, que más o menos cubre como 5 teclas. Usted da 5 espacios y puede comenzar a escribir, o utiliza esta opción que se llama Tabs. Si usted ve su teclado, está en la parte izquierda, como en la tercera línea. Es una flecha que va hacia la izquierda y hacia la derecha. Le da clic una vez a esa tecla y ya tiene la sangría. ¿Okay? Hay profesores que no piden trabajos con sangría, entonces en ese caso usted no lo utiliza. Aquí vemos los márgenes, ya lo expliqué. 2.54 en todos los lados. Y si se fijan, aquí al inicio está la sangría. ¿Ve? Estos 5 espacios son la sangría. El tipo de letra. Hay 2 fuentes, con serifas y sin serifas. Las aceptadas para trabajos con normas APA son Calibri 11, tamaño, Arial 11, Lucida Sans Unicode, tamaño 10, y sin serifas tenemos Tiny Roman, tamaño 12, Georgia, tamaño 11, y Computer Modern Normal, tamaño 10. Ok, si su profesor le dice haga un trabajo con normas APA y no le da este criterio del tipo de letra, usted sepa que puede usar todas estas que están aquí. Pero su profesor le puede decir, yo quiero que lo haga con letra Tiny Roman 12. Entonces tengo que hacer así. El alineamiento. APA menciona que tiene que ser a la izquierda. O sea que no debo justificarlo. Pero si su profesor le dice que lo justifique, pues usted lo va a justificar. Este texto está justificado aquí y está justificado por aquí. ¿Sí? El interlineado doble. Esto a mis estudiantes les gusta porque tienen que escribir, o sea, porque escriben menos. Entre más grande es el interlineado, pues menos tengo que escribir, lógicamente, ¿no? Entonces, para normas APA, el interlineado propuesto es doble. Esta es la estructura de las normas. Esto que ven aquí es la estructura básica para presentar un trabajo académico. Una portada, un resumen, un texto, pero dentro de ese texto hay varios apartados: introducción, método, resultados y discusión. Luego están las referencias bibliográficas, las tablas, las figuras y los apéndices. Repito, esto es la estructura del documento según normas APA séptima edición. Ahora, su profesor le puede decir, ponga una portada. Antes del resumen, ingrese una tabla de contenido o índice. Ponga una introducción, ponga un marco teórico.
pongo un método, pongo unos resultados, una discusión, pongo otro apartado que se llame conclusiones, pongo otro apartado que se llame recomendaciones. Es válido, ¿ok? Porque las normas tienen esa capacidad de que uno las puede adaptar. Ahora, el formato núcleo o esencial es este. Luego voy a ir explicando qué lleva cada una de estas cosas. Entonces aquí les menciono en rojo para que lo recordemos que muchas veces las universidades o los profesores utilizamos normas APA adaptadas y hacemos cambios en la estructura del documento. Yo sugiero que siempre preguntes a tu profesor qué es lo que exactamente quiere de estos apartados. ¿Los quiere así o quiere cambiar o qué quiere hacer? ¿Okay? Vean la portada de normas APA. ¿Okay? Primer gran aprendizaje, va enumerado. No sé ustedes cómo hacen las portadas, tal vez sin número. Esta portada me pueden decir, qué simple, ¿no? No tiene gracia esa portada. Y es cierto, no tiene gracia. No le pongo el logo de la UNACA, no pongo Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Instituto Tecnológico Superior de Tela, el logo del instituto acá. No. Vean cómo es. El título en la letra que usted está haciendo el documento, en negrita y centrado. El nombre del estudiante, sin negrita y centrado. El nombre de la universidad y el curso. ¿Okay? Luego el nombre del profesor. Y luego la fecha. Esa es una portada con normas APA séptima edición. Si su profesor no, o sea, no le pone tanta mente a la portada con la séptima edición, pues va a dejar que usted le ponga logos y un fondo detrás de las letras. ¿Okay? Pero vean la simpleza. Quiero que se queden con ese concepto, con lo simple. Yo recuerdo que un profesor me decía, o nos decía, nos aconsejaba que cuando hiciéramos presentaciones en PowerPoint, pues hiciéramos esto también. O sea, fondo blanco, letras y los mínimos efectos. Y nosotros solíamos hacer lo contrario. Aquellos fondos de pantalla súper bonitos de las diapositivas, aquellos efectos que daban vuelta y llegaban, salían, entraban. Entonces nos decía que no, que eso lo que hace al final es que en vez de que el oyente o la audiencia le esté escuchando a usted, está viendo más los efectos que tiene su presentación. Y entonces eso le quita, le roba la atención a su disertación. Aquí tenemos el resumen, va en una página y fíjense, solo tiene entre 150 y 250 palabras. El número de la página es 2, va alineado a la izquierda y el nombre debe ir centrado y en negrita. Y la primera línea no lleva sangría. Y se escribe en un solo párrafo el resumen. O sea, las 150 palabras las escribo en un solo párrafo. Y luego voy a poner algo que se llama palabras clave. Las voy a poner en cursiva. ¿Qué es una palabra clave? Son palabras que van a ayudar a los lectores a poder encontrar mi trabajo cuando ellos busquen un trabajo parecido al mío. Por ejemplo, si estoy haciendo una investigación de mercados en venta de jugos naturales, entonces mis palabras claves pueden ser jugos naturales, frutas, investigación de mercado, por ejemplo. Ahí tendría 3 palabras clave. Entonces, si alguien busca proyecto de investigación de mercado de frutas naturales o jugos naturales, posiblemente puede que encuentre mi trabajo en internet. Entonces, para eso son las palabras claves. Si se fijan, se escribe en singular palabras que estén plural porque pueden ser 3, 4, 5, pero lo que sigue es en singular, clave, palabras clave. ¿Okay? Y aquí está para que ustedes lo vean en la práctica.
el número de la página, el título del resumen, las 150 o 250 palabras, vean, sin justificar. Esto está todo hacia la izquierda, alineado a la izquierda. Y vean las palabras clave. En cursiva, en negrita, aquí sí le dieron sangría y luego pusieron las palabras separadas por una coma. ¿Cómo hago un resumen? Yo tengo que ser capaz de decir en 150 palabras o 250 como máximo cuál fue el objetivo de la investigación, cuál fue el método que utilicé, cuáles fueron los principales resultados y cuáles fueron las principales conclusiones. Imagínense que usted está 6 meses para hacer esta investigación, o en el caso de ustedes 3 meses. Bueno, ese proceso de 3 meses usted lo tiene que resumir en 150 palabras. Entonces usted tiene que aprender a decir las cosas como de manera muy concreta. Se hizo esto, esto y esto y esto. El lector interesado en su trabajo solo va a leer esto. El 95% de los lectores va a leer esto. Y va a decir, me interesa leer todo el trabajo o no me interesa. ¿Por qué? Porque este resumen le va a decir en 150 palabras lo que usted hizo. ¿Ok? Aquí tenemos la introducción. Es en una nueva página, la numeración es 3 porque el resumen estaba en la página 2. Y si coloco un abstract, esta pasaría a ser número 4. ¿Qué es un abstract? Es pasar el resumen de español a inglés. Resumen es igual a abstract. El título en inglés es abstract. Y es traducirlo básicamente. Si yo pongo un abstract, la introducción va a ser la página 4. Y antes de escribirla, yo tengo que responder estas preguntas. Fíjense, es muy importante la problemática. Cuando usted haga una introducción, por favor haga bastante hincapié en la problemática que identifica y en la problemática que quiere resolver con su proyecto. Eso se llama investigación aplicada. Yo hago algo para resolver algo. ¿Cómo se relaciona el estudio con trabajos previos en el área? Si otros aspectos de este estudio se uniformaron anteriormente. ¿En qué se diferencia y se basa este con otros aspectos con respecto a los anteriores? ¿Cuáles son las hipótesis y objetivos primarios y secundarios del estudio? ¿Cuáles son los vínculos? Si es que existen con la teoría. O sea, yo puedo ir armando mi introducción respondiendo cada pregunta. Por ejemplo, pongo, ¿por qué es importante el problema? Y debajo empiezo a decir yo con mis palabras, escribiendo en tercera persona, por qué es importante. Y ahí me paso a la 2. Y luego lo que hago es copiar ese texto, copiar este texto y todo lo queda respondido y pegarlos en un solo párrafo y lo vuelvo a leer. Eso, así armo una introducción de manera sencilla. ¿Cómo se relacionan entre sí las hipótesis y el diseño de la investigación? ¿Cuáles son las implicaciones teóricas y prácticas del estudio? Si se fijan, es diferente al resumen. ¿Ok? Aquí no dice la cantidad de palabras que debe llevar, pero una introducción debe tener como máximo una página. No 2 ni 3, porque ahí ya no es una introducción. Una página o media página. ¿Okay? Vean, título, centrado ya en negrita, página 3, porque no lleva abstract. Sangría al inicio de cada párrafo. Sangría, sangría. 3 párrafos, 3 sangrías. Alineado a la izquierda. Entonces ustedes pueden decir que feo se ve. Y sí, puede que se vea feo, pero esto es la esencia de APA séptima edición. Ahora, su profesor le diga justifícalo, usted lo justifica. El método. El método es la metodología. Voy a comentarles algo que sí me gustaría que aprendan, porque cuando uno escribe un proyecto de investigación o un proyecto en general, siempre al inicio plantea el proyecto en 2 páginas, como en un perfil. Eso le llaman perfil. Entonces, en ese momento, cuando usted escribe el método o metodología,
Usted lo escribe a futuro porque no lo ha hecho. Usted dice, se realizará o se elaborará, eso es futuro, una encuesta con preguntas abiertas y cerradas. Se calculará, es futuro también, el tamaño de la muestra para las personas que residen en Barrio Las Brisas, que es donde vamos a realizar el estudio. Se analizarán los datos con Microsoft Excel y se generarán gráficos que finalmente se interpretarán. Esa redacción es futura, ¿ok? Eso me gustaría que lo aprendieran. Cuando usted hace toda la investigación, que usted ya diseñó el instrumento, ya sacó el cálculo del tamaño de la muestra y ya aplicó la encuesta y ya tabuló los datos y generó el informe, ahí usted tiene que recomponer el método. Y todo lo pasa a pasado. Todo lo escribe en pasado. Es el único apartado de mi investigación que se escribe en pasado. En ese momento, cuando escribo el informe final, no al inicio, recordemos, al inicio lo escribo en futuro. Al final del informe lo escribo en pasado. Entonces digo, lo mismo pero en pasado. Se elaboró, pasado, un instrumento con preguntas abiertas y cerradas. Se calculó, pasado, el tamaño de la muestra. Se aplicaron 300 encuestas en Barrio Las Brisas, en 5 visitas realizadas. Se analizaron los datos y se generaron los resultados del instrumento. Paso del futuro al pasado. Y repito, es el único apartado dentro de mi trabajo que lo escribo en pasado. Esta metodología, para que entendamos el concepto, son los pasos que yo doy para hacer la investigación. Yo digo, mi investigación va a tener 5 pasos. Ok, ¿cuál es el paso 1? Tal cosa. ¿Cuál es el paso 2? ¿Cuál es el paso 3? Hasta llegar al 5. El método es secuencial o sistemático. Significa que yo no me puedo saltar los pasos. Yo no puedo estar en el paso 1 y saltarme al 4 y luego al 5, porque no hice el paso 2 y paso 3. Todo tiene una secuencia lógica en la metodología. Y muchos expertos utilizan una fase o etapa, ellos lo definen así, metodología, fase de oficina, y empiezan a describir todo lo que hacemos en la oficina. El diseño del proyecto, el diseño del cuestionario, el cálculo del tamaño de la muestra, la revisión del instrumento. Luego, fase de campo, cuando vamos y aplicamos la encuesta. Y luego vuelvo a la oficina y tabulo los datos, genero resultados y elaboro un informe. ¿Okay? Así puede plantearse el método. Los resultados son aquellas cosas que yo las diseño cuando hago gráficos después de traer los instrumentos ya aplicados, después de ir al campo. Vuelvo a la oficina y genero los resultados. Hago gráficos, interpreto lo que leo y luego genero una discusión. ¿Okay? Genero una discusión sobre esos resultados. Menciono todos los resultados relevantes. Y esto es bien importante, incluidos aquellos que son contrarios. O sea, yo tengo unas expectativas de los resultados que yo creo que voy a obtener, pero también obtengo resultados contrarios. Entonces, esto de contrario siempre es bueno reflejarlo en el estudio. Y aquí lo dicen. No escondas resultados que te parezcan incómodos. O sea, resultados incómodos son aquellos resultados que yo digo, si yo presento estos resultados, esta terna de profesores me va a acribillar y me va a decir que mi trabajo está malo, que mi trabajo no sirve. No es la idea, ¿verdad? Aprendamos eso. Muchas veces estos resultados incómodos o que no llenaron nuestras expectativas
sirven a investigadores que vienen detrás de usted para no seguir su camino y replantearse o reformular la investigación. Dicen, bueno, Pablo se fue por aquí y los resultados que obtuvo no fueron los que él esperaba, entonces yo me voy a ir por aquí. Ese conocimiento generado por Pablo o por Pedro es valioso para la investigación, aunque usted crea que no, es valioso. O sea, no, para mí, desde mi punto de vista y por mi experiencia, no hay investigaciones malas, pues yo no podría decir que un trabajo de investigación no sirve, porque estaría faltando el respeto a los estudiantes, a los profesores o a los expertos que llevan meses investigando eso. Todo sirve. Entonces, todo lo que pueda generar conocimiento a nivel de investigación sirve. Y debemos resaltar eso, ¿no? Pero hay profesores que los alumnos en las ternas, bueno, le tienen un miedo. Los alumnos se preparan, pero cuando llegan a la defensa de algo y ven a aquel profesor o profesora que saben que solo para fastidiar sirve, los ponen bastante nerviosos. Eso no debería de pasar. Los profesores no estamos para eso. Los profesores estamos para formar, para enseñar y sobre todo para hacer críticas constructivas. Pero pasa lo contrario. Hay profesores que se meten en un rollo y casi le dicen al alumno que eso no sirve, que mejor no hubiera hecho nada, que perdió su tiempo. Entonces, ese tipo de cosas, desde mi criterio, no debería pasarnos a nivel de la investigación. ¿Por qué? Porque es difícil investigar. No tenemos el conocimiento y es normal que no lo tengamos porque no estamos en eso. No tenemos el tiempo y no tenemos los recursos económicos para investigar. Ir a aplicar una encuesta implica que usted pague un taxi, pague un bus, le eche combustible a su moto, le eche combustible a su carro. Si va a estar todo el día, implica que compre comida en el sitio o que prepare una merienda desde casa. O sea, que le ponga internet a su teléfono o datos para que pueda llamar en caso de que suceda algo. Entonces acarrea muchos costos. Entonces no es recomendable tirar a la basura, por decirlo así, los trabajos que se realicen. La discusión es, como obviamente la palabra lo dice, discutir mis resultados con otros resultados. Por ejemplo, yo hice una investigación en Barrio Las Brisas. Ah, pero Juan hizo una en La Ceiba. Bueno, voy a leer la investigación de Juan, voy a ver sus resultados, veo que tienen el mismo enfoque, entonces voy a comparar lo que yo obtuve versus lo que obtuvo Juan. O vino José María en Madrid e hizo esto. También yo puedo comparar eso. Puedo ver cómo se comportaron mis resultados en comparación con otros realizados a nivel nacional o a nivel internacional. Y aquí están las citas bibliográficas. Tendemos a confundir normas APA solo con esto, con este pequeño apartado. Y como ven, normas APA es todo lo que hemos venido viendo antes de esta diapositiva. Primero, el plagio. ¿Qué es el plagio? Es copiar y pegar de diferentes sitios web o documentos una tarea o un informe sin utilizar bibliografía. Eso es un plagio. En la academia es un delito grave, ¿verdad? Es grave, o sea, un trabajo con plagio es un 0. El docente tiene la potestad de ponerle un 0 y decirle vuélvalo a hacer. Y créanme que es desagradable, se los digo por experiencia propia, encontrarse con eso. Ahora, yo diría, sin temor a equivocarme, que todos los estudiantes, o en su mayoría, cometen este error porque no saben, porque no tuvieron tiempo, hicieron la tarea media hora antes de que la tuvieran que presentar y digan, bueno, voy a copiar y pegar y que se vaya así.
Está bien si su profesor no lo detecta, ¿verdad? Pero si su profesor lo detecta, le va a poner un 0. Si yo le copio el trabajo a María, y mi profesor lo detecta, a ambos nos va a poner un 0. Y yo perjudiqué a María porque ella de buena amiga me lo prestó. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Evitar el plagio, pero ¿para qué? Para que usted se esfuerce y haga el ejercicio del trabajo. Pero si usted se va a dedicar a copiar y a pegar, en esta clase no está haciendo nada, y en otras clases como formulación y evaluación de proyectos va a hacer nada, porque es lo mismo, hay que generar informes, hay que generar ensayos, trabajos. Entonces evitemos el plagio, evitemos copiar y pegar. ¿Okay? Yo recuerdo que estuve en una terna de una tesis, y mientras el estudiante exponía su tesis, todo era tan bonito, y yo entré a internet y puse el tema de la tesis, y voy viendo que era un plagio, ¿verdad? La tesis. Y era tan penoso para mí, o sea, fue un momento muy difícil porque yo quería, bueno, yo me desconecté de la defensa mentalmente, ¿verdad? Porque yo quería decirle al estudiante con palabras bonitas y que no sonaran groseras que había hecho plagio. Pues, empezar a pensar cómo decirle, mire, su trabajo está bien, pero lo copió de este sitio, aquí está el documento, que eso fue lo que al final sucedió, ¿verdad? Porque éramos una terna de 3 y cada profesor da su opinión, entonces yo fui el último que expuse en la terna, y los primeros 2 profesores encantados, ¿verdad? Que qué bien, que lo felicito, que qué gran trabajo, que tiene aplicabilidad, que qué bueno, que... Y cuando hablé yo me quedaron viendo como, ¿es en serio que es un plagio? Y yo les dije sí. Bueno, no les dije sí, pero eso es lo que yo pensé cuando ellos me miraron. Entonces al final los profesores, bueno, la terna decidió darle una oportunidad a ese estudiante para que volviera a reformular y replantear la investigación y no aplazarlo, ¿verdad? Entonces evitemos eso. Citas textuales es copiar y pegar conceptos de menos de 40 palabras o de más de 40 palabras. Citas parafraseadas es tomar la idea principal del autor, pero yo le doy mi toque personal de redacción. Y aquí tenemos este link para las citas bibliográficas. Luego vamos a hacer un ejercicio práctico de esto. Vean este. Citas textuales con menos de 40 palabras llevan la característica que van entre comillas. Si yo digo, ¿qué es la investigación de mercado? Y voy a una web en internet y leo lo que es, lo copio y lo pego aquí en este espacio en verde, yo lo tengo que poner entre comillas al inicio y al final. Yo al leer eso, si sé de norma Zappa, voy a interpretar que es un concepto y que es una cita textual. ¿Y que la dijo quién? Freud, en 1915. Y también va al final el número de página. ¿Ok? Yo puedo citar el autor Freud al inicio del texto o al final del texto. Si ustedes han utilizado las normas APA automatizadas de Word, lo que hace es esto. Le genera esto vinculado y le pone paréntesis, apellido del autor, año y cierra paréntesis. Nunca le pone el número de la página, ¿verdad? Luego vamos a hacer un ejercicio para que lo entiendan en la práctica. Ahora solo traten de captar las ideas. Si yo pongo el autor al inicio, yo saco el autor del paréntesis y solo dejo en paréntesis el año, el apellido del autor. Entonces vean la diferencia de citar al inicio a citar al final. ¿Qué es lo mejor? Pues yo diría desde mi experiencia combinar autores citados al inicio y autores citados al final. No solo al final como me lo deja Word. ¿Okay? Luego vamos a ver eso. Citas con más de 40 palabras, también textuales, o sea, copiar y pegar, si se fijan, ya no lleva comillas. Nada de este texto lleva comillas.
y el autor aquí citado al final. ¿Okay? Luego lo veremos en la práctica. Vamos a hacer una práctica para que lo entiendan mejor. Y aquí tenemos las citas parafraseadas. Para que entiendan cómo hacer una cita parafraseada, aquí lo digo con mis propias palabras. Mantengo la idea del autor o de los autores y le doy mi toque personal de redacción. Y voy a poner un ejemplo que no está escrito aquí. Si yo estoy hablando del Instituto nuestro Tecnológico Superior de Tela, y lo que quiero decir en mi cita textual es que tiene 3 carreras: microfinanzas, desarrollo local y alimentos y bebidas. Esta es mi cita textual. Ahora, si yo la quiero parafrasear, yo lo que hago es tomar las palabras más importantes de esa cita o de lo que escribió este autor, y yo digo, dijo, lo más importante que dijo es el nombre del instituto y las 3 carreras. Ahora, con esa idea o con esos 4 elementos, yo voy a hacer mi cita parafraseada. Entonces yo puedo empezar diciendo así: el Instituto Tecnológico Superior de Tela, que es la palabra que yo tomé, ubicado en la colonia 19 de julio, eso que acabo de mencionar yo es mi aporte, es mi toque personal de redacción. ¿Ok? Cuenta con 3 carreras y voy a decir microfinanzas, que se enfoca al área contable; desarrollo local, que se enfoca o que tiene que ver, para no repetir, se enfoca con trabajar en municipalidades, ONGs, instituciones del gobierno. Y alimentos y bebida, que forma estudiantes para ser chef y poder laborar en restaurantes y hoteles, son las carreras con las que se cuenta en la actualidad. Todas tienen alrededor de 125 estudiantes. Eso es una cita parafraseada. No sé si me entendieron la idea. Es como dar mi toque personal a esa redacción. Yo le agregué más cosas, a diferencia de los 4 elementos que eran el instituto y los nombres de las 3 carreras. Yo agregué dónde estaba ubicado, yo agregué a qué se dedica la microfinanzas, a qué se refiere el desarrollo local, a qué se refiere alimentos y bebidas, y dije también cuántos alumnos había. Eso es una cita parafraseada. Y decirles que todos los trabajos académicos en su mayoría solo llevan citas parafraseadas, a excepción cuando yo hago conceptos, porque es un concepto, yo copio y pego y pongo entre comillas. Pero yo no puedo hacer un informe académico copiando y pegando. Imagínense 10 páginas de informe copiado y pegado y todo entre comillas. No tiene ningún sentido ese informe, porque es un plagio disfrazado bajo las comillas de las normas APA con la cita. Entonces, cuando ustedes hagan trabajos académicos, el 95% de las citas les sugiero que las haga parafraseadas. Las tablas o cuadros, muchos le decimos cuadro, pero aquí se llaman tablas. No voy a leer esto y les voy a enseñar la figura para que lo entiendan. Una figura habla más que 1000 palabras. Vean, título en negrita y a la izquierda alineado. No le pongo 2 puntos y luego pongo el título de la tabla como suelo hacer, no. Doy un enter y empiezo a escribir con letra cursiva y sin comillas, sin negrita, el título de la tabla. Luego pongo los encabezados, que son los títulos de las columnas. Y luego el cuerpo, que es la información de la tabla, y al final coloco una nota. Así son las tablas en normas APA. Si mi trabajo académico lleva 5 tablas, la primera que aparezca en cualquier página tiene que ser 1, la segunda tiene que ser la 2, no puede ser la 4.
que dónde está la tabla 3, dónde está la tabla 2. Y yo no puedo tener unas cosas que se llamen tablas y otras cosas que se llamen cuadros. No, todo se llama tablas. Y títulos arriba, ¿ok? Vean las figuras. Paso de nuevo a la imagen. Título a la izquierda y en negrita. Toda la palabra escrita. Figura 1. No digo figura NO, que lo solemos hacer mucho para decir número 1. No, figura 1. Enter. Cursiva. Título de la figura. Imagen. Y luego nota. Cuando hablamos de figuras, chicos, aquí van a incluir fotos, mapas, croquis, organigramas, logos y cualquier cosa que sea una imagen. Todas se van a llamar figuras. No es que voy a poner foto 1 y luego gráfico 1 y luego mapa 1. No, por eso es el estándar de las normas APA, que todo se llama figuras. ¿Ok? Y los apéndices son como aquello que ustedes conocen como anexo. ¿Qué pongo en este apartado? Cosas importantes del estudio, pero que son menos importantes que todo el contenido. Por ejemplo, si yo hice una encuesta, en vez de poner en el método todo el instrumento que yo hice, lo que digo es, se elaboró un instrumento, ver anexo 1. Entonces, si yo tengo interés en leer las preguntas de ese instrumento, yo voy a los anexos, que es el último apartado, de los últimos. Perdón, apéndices, en este caso. Entonces yo digo, este es el formulario que hicieron ellos. Pero no lo pongo en la parte toral del informe. Y lo enumero con letras. Apéndice A, apéndice B, mayúscula. ¿Okay? Luego aquí tenemos títulos y subtítulos. Y aquí los niveles de los títulos. Título 1, 2, 3, 4, 5. Eso luego lo vamos a ver. No sé si tienen alguna duda. Por favor, abran los micrófonos. Me gustaría proponerles hacer una práctica en clase, obviamente, para que ustedes con su Word y yo con el mío pudiesen plantear un documento con normas APA. ¿Tienen alguna consulta? Ya con esto termino la clase por hoy. ¿Duda, comentario, algo que no se entendió, que deba repetir? Les escucho. ¿Están dormidos? Hola. Hola, ¿No tienen yo dudas? por mi parte todo bien, solo algo que mencionó al principio con los tipos de letras, una palabra Ajá. que no sé qué significa esa parte. Ajá. Ya le digo. Sí, aquí lo tengo. Aquí está. Ya sé qué es lo que me pregunta. Esto, serifas. Ajá, eso, serifas. Serifas es como los bordes de las letras, como los adornitos que tienen las letras. Por ejemplo, una T que tiene unas colitas hacia abajo. Ah, ya, ya. Eso es serifas. Ah, ya. ¿Okay? Eso es lo que tenía duda. De ahí Ok, no, ajá, sí. gracias. ¿Alguien más? Yamilet, vi que abrió el micrófono, no sé. No, no, bueno, para mí sería bueno que el jueves lo tomáramos en cuenta, hacer de las normas APA para aprender más, ya que a mí se me hace un poquito difícil. Ok, entonces el próximo miércoles vamos a hacer un ejercicio práctico, pero me gustaría que cada uno use un Word. Yo voy a ir paso por paso y ustedes me van a ir siguiendo para que ustedes tengan un documento de normas APA y que puedan usar en sus trabajos, como una plantilla ya hecho. Y ahí le dicen normas APA. Voy a mi plantilla, ya la tengo hecha. Solo la modifico o la alimento con lo que mi profesor me pide, porque me puede pedir un índice automatizado,
un índice de tablas, un índice de figuras. Eso yo se los puedo enseñar. Dígame, Abigail. Otra parte que tengo ahí duda, Sí. cuando mencionó, permítame. Donde menciona interlineado doble, el orden, de ahí viene el orden, ¿verdad? Donde dice estructura, que viene en la portada, resumen, introducción. Así Normalmente es. cuando nosotros hemos presentado otros trabajos, pero primero la portada, creo que después los objetivos y así, pero entonces aquí donde menciona el resumen, no sé si ese es el orden, primero la portada y el resumen y después la introducción. Esa es una buena pregunta y gracias por hacerla. Si usted usa las normas APA puras, usted tiene que seguir este orden, Abigail. Exactamente. Ahora, su profesor le dice, yo te voy a dar el esquema de las áreas o de los ítems que vas a presentar. Entonces, yo quiero que vos pongas una portada, unos objetivos, quita el resumen, no va, una introducción, un marco teórico, unos antecedentes, una justificación, un método, resultados, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Si se fija, hay más cosas que las que están aquí. Entonces usted siempre pregunte a su profesor qué aspectos de las normas APA él quiere que lleve el documento. O sea, qué ítems. Este es un ítem, este es otro, este es otro. ¿Qué es lo que realmente quiere nuestro profesor? Si dice, no, utilice normas APA puras, pues hay que usar esto. Si se fijan, aquí no está el índice o la tabla de contenido. Por lo general está portada, tabla de contenido, objetivos, introducción, marco teórico, ¿ok? Pero esto es lo puro. Ahora, vuelvo a esta diapositiva. Los profesores tienen la libertad, eso se llama técnicamente o académicamente libertad de cátedra. Cada profesor puede adaptar las normas APA a como mejor le parezca. Pero usted ya tiene una idea más clara de lo que son y cómo se elaboran los documentos, ¿ok? Más preguntas, o no sé si Abigail está claro. El entrelineado específicamente. Dos. Ajá, sí, tengo anotado que eso es 2, pero cuando habla de entrelineado, me voy a ir aquí a esta flechita de aquí arriba. Ajá, a esa. Y 2. Sí, es que normalmente estábamos usando 1.5, entonces por eso. Ok, ya entendí. Pero si su profesor le dice que use 1.5, use 1.5. Pero ok, está bien. Si su profesor sabe de normas APA séptima edición, debería usar doble. Ok, Debería usar cualquiera de estas letras. Digo esto porque muchas veces nosotros los profesores cometemos el error de decirle al alumno, haga este trabajo con normas APA, pero el pobre estudiante no sabe ni lo que es una norma APA y solamente le mandamos un link para que vea un video. Y el estudiante ve el video y queda más enchivolado que cuando no sabía. Entonces, yo creo que nuestro deber es, si exigimos normas APA, pues enseñarles, ¿no? A los alumnos. Esto es, mira, esto es lo básico, pero esto se puede modificar, ¿ok? ¿Más preguntas o comentarios? La clase la voy a grabar, la presentación la van a tener en el campus para que la usen, porque esto no es de aprender solo de memoria, ¿verdad? Usted tiene que saber dónde tiene la información y en qué momento la necesita, y ahí la utiliza. ¿Okay? Si no hay más preguntas, les deseo un buen fin de semana, y nos veríamos el lunes siempre por aquí a las 6 de la tarde, ¿ok? Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, Lick, buenas noches. Buenas noches, Doc.